desde Costa Rica y en nombre de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, le estamos enviando el saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted se encuentra, desde ya le decimos, el Señor le bendiga, que el Señor te proteja de una manera especial. Gracias por estar en sintonía y alrededor de las diferentes provincias. Uno quisiera enumerar los diferentes nombres, decir bendiciones para los hermanos allá en Corredores, bendiciones para los hermanos, hermanas allá en Liberia, los hermanos ahí en Sarapiquí, que Dios les esté protegiendo, y así ir enumerando los diferentes sitios allá por Nicoya, que Dios les esté también guardando de una manera directa. Y gracias a Dios porque podemos movernos en una dirección tal que nos podemos unir increíblemente de esta forma. Gracias a Dios, realmente hay que dar gracias a Dios porque es un privilegio que Él nos entrega. Gracias a Dios por los hermanos allá en Turrialba, en Cien Manzanas, que Dios les continúe bendiciendo. ¿Por qué estoy también enumerando? Hay que orar porque sabemos que el fenómeno del empleo nos está golpeando de una manera muy directa a todo el país y por eso oramos para que Dios vaya conforme Él se plazca. Por favor, nos dé la bendición del trabajo, lo necesitamos. Gracias porque podemos estar entonces orando. Hay que intensificar la intercesión. Es parte de la tarea continua de la iglesia, con humildad y mansedumbre también. Nos seguimos uniendo en ayuno. Estamos orando por países donde la pandemia azota y seguimos clamando y diciendo, Padre, ten misericordia de las naciones. Usted nos está acompañando en este momento. A lo mejor, porque tenemos un pastor en cama, ahí en el hospital, el hermano Infante, estamos orando en el nombre de Jesús por hermanos, hermanas, allá en la zona donde está el hermano Honorio también, le enviamos nuestro saludo, oramos en el nombre de Jesús, oramos para que haya bendición, sanidad en vuestras vidas. Recuerden que nosotros sí podemos interceder con seguridad. Tú conoces, Padre, nuestra necesidad y en el nombre de Cristo derrama bendición, derrama soluciones que puedan restablecer nuestra situación propia, personal, de familia y del país y del mundo entero. El Espíritu Santo toma los gobiernos para que sean directores de un proceso. Hoy oramos también, así con los ojos muy abiertos, oramos para que nuestros gobiernos cada día sean más íntegros en toda su tarea en cuanto a gobernar, de manera que puedan ayudar al pueblo. Damos gracias a Dios por el gobierno de Costa Rica, que ha expuesto delante de todos una interesante y excelente unidad en favor de ayudarnos en el proceso de la salud en el cual nos encontramos. Y qué bueno también pensar el estar listos para ayudarnos unos a otros. Oramos también para que haya sabiduría. Quisiéramos decirle a los gobernantes, pidan sabiduría de Dios y no les dé miedo mencionar el nombre de Dios. Es necesario que nosotros clamemos a Dios para que nos dé sabiduría en tiempo y fuera de tiempo. Vamos a tocar un tema muy importante en este momento. Vamos a hablar de la fe que aún mueve montañas. Al final voy a estar hablando de esas montañas. Pero qué interesante cuando vamos al diccionario para ver las definiciones de algunas palabras. Por ejemplo, cristianismo.
Y dice ahí un diccionario rápidamente, es una religión oficial. En ese momento que escriben dicen oficial del Imperio Romano. Es decir, el cristianismo entra en el cúmulo de religiones. Fe es el otro término entonces. Y nos advierte y dice en el diccionario es aquellos que siguen las creencias, en este caso que la iglesia dicta, o en este punto también pensaba en las declaraciones de fe y seguimos esas declaraciones de fe, aceptamos esos postulados. Ejemplo, nosotros tenemos en el libro de la disciplina y del orden teológico de la iglesia, nosotros tenemos postulados muy claros que nos ubican en esa dinámica de la fe, de nuestras creencias. Ejemplo, nada más rápidamente, nosotros creemos en la Trinidad, que hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, y que es de infinito poder, lleno de sabiduría y bondad, el creador y el conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y en la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el artículo 2 también nos habla de postulados. Creemos que Cristo es el Verbo encarnado, Dios que se hace hombre, Emmanuel, Dios en medio nuestro. El número 3 nos va a hablar de la resurrección. Qué tremendo poder afirmar, creemos en la resurrección de Cristo. Nosotros creemos, artículo 4, en la presencia eficaz continua de la persona del Espíritu Santo. Algunos dicen, pero no creen en el bautismo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Es más, creemos que el Espíritu Santo está para gobernar a todo creyente. No es un auxiliar, es el que dirige y es al que se le obedece. No es el tema. Quinto, de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Qué bueno ese artículo, por ejemplo, de fe, ¿no? Como revelación, nosotros recibimos las Escrituras como único documento suficiente dado por el Espíritu Santo para la iglesia. Y ahí nos ubicamos y ahí nos quedamos. Así se va esquematizando los diferentes artículos que articulan nuestras convicciones de fe como cuerpo de Cristo. Nos dicen algunos teólogos que el cristianismo lo podemos concebir dentro del esquema religión. Ahora, el cristianismo plantea exigencias únicas. Se nos habla y se nos entrega una revelación que conduce y marca un final a través de la redención. Dios en búsqueda del ser humano. La revelación es la automanifestación de Dios hacia el ser humano. Y la redención fija esa cuestión, esa reunión con el ser humano mediante Jesucristo. Y entonces se da esa reconciliación directa desde la cruz del Calvario y por la acción directa también del Espíritu Santo. El cristianismo pone al frente del ser humano esa dinámica de revelación y redención. Ahora, aquí tiene que darse un encuentro. Cuando estamos hablando de revelación, redención, tiene que darse un encuentro entre lo divino y lo humano. Y aquí es donde entra la fe, que permitirá la respuesta satisfactoria de lo que Dios realiza en favor del ser humano. Es decir, la fe se mueve
en respuesta a la iniciativa que Dios emprende en favor del ser humano. Y hay que afirmarlo. Dios opera a favor del ser humano. Juan 3:16, que casi todo mundo, y cuando se llenaban los estadios ponían ahí, Juan 3:16, de tal manera ama Dios al mundo. Y Dios sigue amando, y Dios sigue dando oportunidad. La fe cristiana está cimentada en esa verdad revelada que nos da una cosmovisión que solemos llamar fundamentada en la Biblia, cosmovisión bíblica. La fe nos mueve a conocer a Dios, a desarrollar una vivencia continua con Dios. Profundiza la fe esa confianza en el amor que Dios está continuamente buscando para darnos. Vamos comprendiendo cómo se mueve la fe hacia Dios, hacia el actuar de Dios, y la fe nuestra llega, y esa fe lo veremos tal vez más tarde cuando decimos, y esa fe viene de Dios, es producto de Dios, es el regalo, es otro de los regalos de Dios. La fe es de Él, la produce en nosotros, el Espíritu Santo trabaja y vamos a Dios. Y qué bueno es, esa fe que es de Dios nos lleva a Dios. Y no es algo que nosotros producimos para que no nos gloriemos. Es el regalo de Dios y nos lleva a Dios. Al presentar en esa relación también vamos a descubrir quiénes somos, por qué estamos aquí, para dónde vamos, por qué es importante amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Por otro lado, descubrimos bajo esa plataforma de la fe cómo interactuar en este mundo en el cual Dios nos ha ubicado para que seamos administradores de todo cuanto Él pone en nuestras manos. Bajo esa dinámica de vida, podríamos decir, bajo esa dinámica del camino de fe, captaremos quién es realmente Cristo. Y cuando profundizamos, hay algo importante. Nuestra confianza crecerá. La fe tomará fundamentos y nos conducirá a caminos grandes y donde vamos a encontrar hermosas experiencias. La fe produce grandes experiencias, hermosas experiencias, cosas increíbles para la gloria de Dios. Es un regalo que viene de Él. Y aquí debo poner ya el valor incalculable que juega la palabra de Dios en el fortalecimiento de la fe. La Biblia es el regalo de revelación interesantísimo que Dios pone en nuestras manos. Cuando uno puede leer allí en Juan 5:39 y nos invita el apóstol a escudriñar la Escritura. Escudriñar, no leer, es meternos y tomar tiempo. Necesitamos nutrirnos para la gloria de Dios. Y qué tremendo es entender que esas Escrituras por excelencia dan testimonio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de Cristo. Dan testimonio. Luego nos encontramos con 2 de Timoteo 3:16 y 17. Y nos dice claramente el escritor, las Escrituras, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu de Dios.
ahí podríamos quedarnos. Imagínense. Y decirle, por favor, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, y aquellos que quieren venir a los pies de Cristo, busquemos de frente, a través de la palabra, lo que Él está revelando. No es asunto de tradición, es asunto de fe en la Escritura y en la revelación que nos ha sido entregada. Dice que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hablamos de la palabra porque aquí nuestra fe se va a fortalecer de una manera increíble. Y qué bueno es lo que nos dice también el apóstol Pablo en Romanos 10:17, ¿no? Cuando dice que el oír, la fe viene por el oír, ¿de qué? De la palabra de Dios. Y otra vez de nuevo, ¿se están dando cuenta? Quiero que mi fe se fortalezca. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, ore por mí. Yo siempre digo esto. No vamos a orar. Tú tienes que ir ahí al cuarto aparte a orar y a leer y a escudriñar, y habrá revelación para tu persona. La vas a recibir. Es promesa de Dios que la fe viene en alto por ciento de esa palabra que viene a fortalecer nuestra mente. Y aquí está la llave, es una llave que viene de Dios. Y tenemos que decir, use la llave, úsela, desarrolle, métase y verás la gloria de Dios. El Espíritu Santo empezará a guiarte para que descubras de una manera increíble la verdad y la profundidad del amor de Dios. Obtendrás fe. Esa fe te conducirá tu vida de una manera directa para que ames más y más cada día a Jesucristo como el Señor de tu vida. Él se entregó por ti. Él se entregó por todo el mundo. El Espíritu Santo hará cosas portentosas para que podamos entender la gloria de Dios en pleno siglo XXI. Tenemos que afirmarnos cada día en la fe de Jesucristo. Esto es algo que yo hago, recomiendo. Vaya en el camino y diga, verdaderamente Dios está conmigo. Afirme la fe. Si va caminando, si va en el bus, si va ahí en el camino, en la finca, Dios está conmigo. Él está presente. Gracias, Dios, por la revelación viva y eficaz que se mueve en mí. Qué importante. La fe me ayuda a una confesión continua. Verdaderamente, yo a través de la fe puedo entender cómo es que Cristo se entregó por mí. Cómo es que Cristo dio su vida por mi salvación. La fe está cimentada en la obra portentosa de la cruz del Calvario. No solamente me perdona de mis pecados, sino que me levanta para una vida santa, agradable delante de Él. Y cuando yo me arrepiento y recibo el perdón, Él me llama a lo que es un operativo de transformación en mi vida personal. Eso es lo que hace en alto porcentaje y medida directa el Espíritu Santo, la regeneración.
producir el nuevo nacimiento, aleluya. Hemos sido llamados para recibir a Cristo como el Señor de la vida. Somos nuevas criaturas. Ahí podíamos quedarnos, pero voy a seguir. Y escuchen aquí. Algunos me dijeron, no se le olvide por favor Hebreos capítulo 11. No. Y vamos a recordar Hebreos capítulo 11, que está en la Biblia. Y nos expone sugerencias muy especiales. No nos expone sugerencias. No nos expone recomendaciones. Recuerden esto. La Biblia no se especializa en recomendaciones para que otros las interpreten como les parezca. La Biblia ubica afirmaciones directas. Pone delante de nosotros afirmaciones sólidas que dan orden y guían a las personas, a la sociedad, para que camine conforme a la voluntad de Dios. Es pues, el versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿entienden ahí? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí el autor de Hebreos nos orienta para apreciar la fe de una forma, vamos a decir, activa. Es de una acción directa. Me gusta lo que dice un teólogo y dice, es esa acción directa del alma que percibe las realidades espirituales y eternas fuera del orden de los fenómenos. La fe acepta como verdad aquello que no se ha visto o ha experimentado. Andamos por fe. Así viene a ser puente entre la experiencia presente y la esperanza futura. Ahora, en medio de esa dinámica hay algo que toma una forma arraigada, y la confianza absoluta en Dios se unifica de una manera directa. La fe, escúcheme, nos conduce a tener confianza plena en Dios. Amén. Es una confianza firme. Es una confianza que se va a plagar en su totalidad de convicción. No es que a mí me parece, no, te llena de convicción. Hay que decirlo, no hay lugar para la duda. Y el escritor lo dice, cuando usted vaya a orar y va con duda, diríamos, ya no ore, porque no va a recibir. Pero usted, que ahora conoce, le estamos diciendo, cuando va
al encuentro, en el camino, avance, no dude, para la gloria de Dios. El enemigo quiere que usted ande en dudas. El enemigo quiere tambalearlo a uno. Pero qué bueno que yo puedo decir, yo sé en quién he creído. Amén. Y yo sé en quién he creído. Entonces voy directamente ahí, con fe, con seguridad, directamente. El texto número 6 de ese 11, capítulo 11, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese agradar es estar, mis compañeros alrededor mío, podemos decir, el Señor está con nosotros. Es más, está aquí. Y no estamos solos. No hay derrota. Aunque pareciese que hay derrota, nosotros estamos diciendo, el Señor tiene que ser eliminada. Cuando esa barrera se quita, la fe toma forma, toma lugar. Imparte su gracia, imparte su gracia, imparte su amor. Y conforme a esa, como describe uno de los autores del libro Dios, Hombre y Salvación. Por tanto, la fe bíblicamente concebida no es hambre de Dios o una creencia vaga en un poder divino X o una búsqueda espiritual del hombre religioso por naturaleza. Es la fe una aceptación racional de una revelación positiva de la gracia de Dios, que en los últimos tiempos, y yo lo digo con gozo, con alegría en mi alma, que en los últimos tiempos nos ha hablado y nos sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo a todas las naciones, no solo a Costa Rica, a todas las naciones. El creyente, agradarle a Dios en todo, no en parte, no cuando yo quiero. Agradarle a Dios en todo es caminar plenamente en Dios. Y estamos en Dios. Y hemos sido escogidos. Se obtiene la salvación. Nuestra dependencia tiene que ser total. El Señor, por medio del Espíritu Santo, es quien debe estarnos gobernando continuamente, de una manera efectiva, en lo espiritual, en la vida práctica. Qué bueno es poder decir, la fe va a producir obras especiales de bien para todos. Permitirá que hagamos proezas. Quiero pensar bíblicamente, por excelencia, cuando afirmamos la fe. Aún pienso en los credos inclusive, pero aquí escribí, cuando podemos decir, creemos en la existencia del Dios vivo, que levanta lo invisible para que sea visible. La fe que nos permite reconocer el poder del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, no la podemos dejar a un lado. No importa en este momento, en el nivel que tengamos de pandemia, es necesario comunicar la palabra del Señor. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo, ahí en Romanos, porque es del Evangelio, porque es la dinamita, aquello que... Juan 17, 5, 6. Cuando los discípulos escucharon a Jesús diciendo, hermanos, hoy diríamos, que te persigan, aunque te ofendan, si fuese todo el tiempo, tienes que perdonar. Era una petitoria y una dirección de Jesús para sus discípulos,
increíble. Y él dice, los discípulos, cuando escucharon aquella, danos la fe. Y ahí es cuando Jesús toma esa petitoria y les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, algo muy pequeño. No, nosotros, en este caso, ustedes le dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Ahí está muy bien. Pero ¿qué dice? Y os obedecerá. No. Y aquí plantea el poder y la autoridad de la fe en la iglesia. Nosotros a veces caemos en la trampa. Pensaba en Elías, hombre, profeta de Dios, oró a Dios. Dice que es un hombre igual que nosotros, sometido a pasiones igual que nosotros. Pero aquel hombre era de Dios y aquel hombre creía en Dios. Y qué tremendo Elías. Oró para que parara la lluvia. ¿Se imaginan? ¿Y qué pasó? Por 3 años y medio no llovió. Y luego el mismo Elías ora y la lluvia vino y la tierra dio. Viene de Dios a lo más profundo del alma, donde se entiende que Dios es su Dios, de uno que está a la par nuestra y a la vez produce en nosotros pasión, sumisión y nos conduce a poner en ejercicio la fe que representa esa presencia divina y produce un estilo continuo de vida que es el que tenemos que estar exhibiendo como hijos e hijas de Dios, llenos continuamente del Espíritu Santo, llenos de la fe en Jesucristo. Ejercer la fe que atraerá la omnipotencia de Dios, que accionará su poder maravilloso para desbaratar cualquier dificultad. Así algunos autores le ponen. Esa fe que se ejerce, córrete, muévete, está simbolizando esa acción increíble de poder mover, desbaratar cualquier dificultad, cualquier problema. Aquello que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Esas montañas, esos árboles, hoy tienen nombre. Si tú tienes fe como un grano de mostaza y ordena y te obedecerán. Hay que creer. En medio de la pandemia, en medio de los imperios, en medio del orgullo escondido, en medio de la soberbia, la envidia, la mentira, el odio, ¿cómo podemos confrontar esas realidades que nos tienen, que podrían estar atándonos por medio de la fe en Jesucristo? Dice Jesús, ustedes dirán y ellos obedecerán. Sé que hay un tratamiento, mas sin embargo, todo aquello que venga a nosotros y podamos ordenar las fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesús, las podemos poner afuera. En medio de esta catástrofe, no sabemos, mas sin embargo, me puse a pensar otra vez en Crónicas 7:14. Escuchen ahora bien. Si mi pueblo pusiese en práctica la fe y nos uniéramos para juntos que vaya, podemos decir también, Dios Todopoderoso
para lo que no conocemos. Hay familias, seres queridos, hay gente con angustia de otras formas. Hay que unirse creyendo con fe en un mundo que sufre. Oremos, sí, por las familias, por las naciones. Nos sujetamos a la omnipresencia del Dios único, bajo la mano poderosa de Jesucristo, su Hijo, y la presencia del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé. Hay que poner la fe en juego. El tiempo, aun cuando no lo creamos, es de Dios. El tiempo es de Detémonos en amor y clamemos: Padre, ten misericordia. Padre, ayúdanos. Padre, bendice. Bíblicamente tenemos la autoridad para rechazar, para reprender, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. El pueblo de Dios es poderoso. Dios está con nosotros. Ejerzamos lo que Él nos da. Ejerzamos la fe viva y eficaz, de manera que podamos ver cosas maravillosas, agradables delante de Él. Deseamos de todo corazón Dios esté bendiciendo tu familia, Dios esté bendiciendo tu hogar, los tuyos. Estamos orando, Padre, por esas naciones que sufren increíblemente. Padre, en el nombre de Jesús, tu mano de poder, con seguridad, con convicción, Padre, bendice y bendice y limpia y limpia. Limpia los aires, Señor. Limpia, bendice todo el trabajo que se desarrolla a través de los hospitales. Mas nosotros seguimos orando y pidiendo misericordia, guardando momento a momento. Esperamos vernos dentro de una semana. Dios está con nosotros. Él te bendiga, te guarde y te proteja. En el nombre de Jesucristo. Amén.